El Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador, INEPE, es una organización comunitaria creada en 1985. Impulsa procesos de educación popular en el suroccidente de Quito, a nivel regional y nacional, a través de sus áreas de desarrollo local, comunicación e investigación, educación popular, escuela de formación docente, programa de educación del talento musical y salud comunitaria. El INEPE adquirió su personería jurídica el 2 de diciembre de 1985 mediante acuerdo número 12732 del Ministerio de Educación y Cultura de la República del Ecuador. El del compañerito, el de cuidarle, en que las manitos son para abrazar, para acariciar. Entonces, todos esos valores también positivos están inmersos dentro de la planificación. Entonces, de ahí salen los contenidos. Entonces, tenemos un currículo flexible en el cual la docente, de acuerdo a las características presentes en el grupo con el cual trabaja, ellos pueden ir adaptando los contenidos y no regirse estrictamente a cumplir el contenido curricular, sino ir implementando muchos temas que nacen ya de la necesidad de los estudiantes. ¿Y son los niños que están aquí son los que están aquí? Sí, son los del grupo de 1 a 2 años y allá el del grupo 1 a 2 años. Los padres de familia frente a este proceso. ¿Cómo les dan a ellos el conocimiento para que apoyen, por decir, las actividades de motricidad temprana, de la afinamiento, la lactancia? Nuestro proceso metodológico y lo que es de educación popular es el 100% el trabajo de la docente aquí. En la tarde más los niños tienen el derecho a divertirse, a jugar libremente, a pasar en familia, más no mandamos nosotros las tareas en las que tengan que hacer estereotipos, sino ya es de forma natural, ¿sí? A las familias, previo a una reunión, se les da a conocer la propuesta de cómo trabajamos aquí en los talleres, y en la tarde la mayoría de los niños se desenvuelven en su rol natural de niño. Entonces no enviamos tareas planas de que haga bombitas o de que estruje, porque el trabajo es aquí, o sea, toda en la mañana entre sus pares van jugando y van aprendiendo. De 7 a 1 y de 1 en adelante. Ya se retiran a las casas con sus padres. De 7 a 1. ¿Y para el material cómo hacen para El material se le pide a los padres de familia, cada uno tiene las listas de útiles en cada grado, entonces se les pide al inicio del año escolar, de acuerdo a las edades. Por ejemplo, aquí si ustedes observan, en estas edades ellos utilizan papelotes grandes. ¿Por qué? Porque su característica en el proceso creador es el garabateo descontrolado. Entonces ellos utilizan todo lo que es Deberíamos hacer eso el papel, claro, por eso necesitamos estos papelotes grandes. Las recomendaciones que se les da a los padres es que de la misma manera ellos puedan tener en la casa, para que no les rayen las paredes, ¿no? No es que les rayen, es que ellos necesitan expresar sus emociones, sus sentimientos. Entonces los padres ya saben y en la casa tienen así. Está súper. Entonces ya esto depende de la edad. Vamos a mirar acá abajo y entonces es otro proceso. Que los niños puedan mostrar qué es lo que han dibujado o decirles, dibujan el mono. No, sino ellos dibujan y en el diálogo entre compañeros que ellos van conversando y su diálogo que van realizando egocéntrico, entonces ellos van diciendo, por ejemplo, te he dicho a Paula, mamá, ñaña. Soy la maestra, por eso tienen que tener esta calidad de ser observadora y de tener esta atención de escucharles a los niños y sin interrumpir. Entonces ya coge su trabajo, mira y va poniendo. No diciéndole, ¿qué dibujaste aquí? Eso no. No. Sino los niños solitos los van diciendo. Entonces ya cuando son más grandecitos, ya, mire, Paula, mamá, papá. ¿Sí? Entonces este es el proceso de estas Parte edades. de lo que ponen los padres, los papás y las mamás, bueno, las familias para lo de los útiles, ¿ponen otra cosa económica o algo así? A ver, aquí como hay un convenio con lo que es el MIES, que como forma gubernamental. ¿Qué es el MIES? El MIES es una institución que financia todo lo que es la educación inicial de forma gratuita.
Entonces ellos dan un porcentaje a la institución para que pueda desarrollarse estos procesos. Las familias no. Las familias dan un cierto porcentaje. Ah, ya. Ajá. El MIES y las familias. Exacto, Ah, entonces es el apoyo en conjunto. ¿Cuántos estudiantes, cuántos niños? Aquí están alrededor de 9. 9 niños. Sí, se trata de no hacer grupos muy grandes para trabajar. Suena así como... Todos se van apoyando, van corrigiendo a tiempo las dificultades que se presentan, apoyados del proceso de formación que tenemos en los cursos virtuales, de todo lo que es la educación inicial. Entonces los docentes realizan un proceso de autoformación individual en los cursos virtuales que hacemos desde la institución del INEP en convenio con la Politécnica Nacional. Entonces ahí tenemos cómo trabajar con los niños desde los bebés hasta los 5 años, educación inicial 1, 2, 3, 4 y 5, y para lo que es de escuela, ciencias de la vida y todo lo que es del área de matemáticas. Entonces los docentes estudian y recrean lo que estudian, van recreando en sus aulas. En la parte de abajo yo veo algo de cultivo, de agricultura, eso hace parte también del instituto. ¿Aquí? Ajá. Sí, son los huertos de los niños de 4 a 5 años. Ah, pero los más pequeñitos no Ellos, claro, 3 a 4 también. 2 veces a la semana, con una profesora que vienen a realizar voluntariados. Nos tienen la lengua materna de ellos, y los niños tienen más facilidad de aprender correctamente el inglés. ¿Y por qué el Quichua? El quichua lo hicimos en la primaria, pero más ahí la docente es la que ya no pudo continuar impartiendo las clases, entonces ya no lo hemos podido recuperar. Es difícil conseguir algo que... Claro, hacer una lengua difícil. Entonces aquí lo que nosotros trabajamos es todo lo que es el programa lector, motivar a lo que es el amor a la lectura con todos los niños. Van trabajando con un programa de lectura en el cual ellos van identificando las vocales en el mismo programa de lectura. Entonces la maestra es la que lee el cuento todos los días hasta acabar el libro. Pues va leyendo a los niños, los niños ya como realizan su lectura también de imágenes, entonces ya como ya la escucharon el cuento, entonces ellos ya van leyendo solitos. Entonces uno de los grandes retos es que los niños sean lectores, entonces ahí sí el diálogo con la familia, de que le lean al niño, de que le lea cuentos, que las maestras van recomendando también. Entonces, uno de los ejes fundamentales es que los niños amen la lectura, que sean lectores, devoradores de libros, porque la lectura nos va a permitir conocer el mundo. Entonces, desde ese aspecto, aquí en 4 o 5 años están muy motivados en leer los libros y de ahí partir lo que es la reflexión igual, ¿no? Percepción, reflexión, concreción, y ya van concretando ellos ya en sus escritos. No sé si por ejemplo, en los días de los difuntos, si nosotros acá celebramos Día de Difuntos, sí, el 2 de noviembre, Día de Difuntos. Los niños les gusta mucho lo de la colada morada. Entonces hicimos un texto de cómo se sirvieron la colada morada, salieron a mirar cómo se preparaba la colada morada y de ahí se hace un texto colectivo. Nosotros, los niños de 4 a 5 años, tomamos la deliciosa colada morada y de ahí se saca la palabra colada, ¿sí? Para los niños más grandecitos. Entonces de colada vamos a trabajar la co y vamos dividiendo en el mismo proceso. Entonces siempre se trata de partir de lo que a ellos les llama la atención, de lo que a ellos llena sus emociones, sus sentimientos. La realidad. Sí, para que sea el aprendizaje significativo, duradero y se pueda construir juntos este conocimiento y no sea un aprendizaje impuesto, ¿no? Entonces, a ver si voy a trabajar dicha palabra, digamos, con la sílaba P, vengo y ya muestro un perro y con el perro, no, sino que sea de ellos que salgan esta necesidad de aprender para que se viva la fiesta del conocimiento. Con la experiencia que tienen, ¿se demoran mucho los niños en leer con este método?
No, más bien leen más rápido. Sí, porque al tener una palabra significativos para ellos se van a acordar, ya, esta es la de colada, esta va a ser la de mamá, esta va a ser la de la lluvia, la de la pampa mesa que hicimos una vez. Entonces van a tener más facilidad de acordarse. Ajá. Entonces, de igual manera, aquí están las 3 maestras. ¿Qué exige esto de trabajar en multiedad y de tener los espacios uno atrás de otro? Es trabajar esta autodisciplina de cada uno de los niños y saber que necesitamos del silencio de cada uno de ellos para que el otro grupo pueda trabajar, ¿sí? Entonces, los niños tienen que trabajar en silencio, se divierten, juegan, pero saben que depende mucho de su silencio y de su trabajo para que el otro grupo pueda trabajar. Y así el otro grupo con este, el otro grupo con este. Y de igual manera las maestras nos vamos mirando, nos vamos formando, vamos enriqueciéndonos de las metodologías utilizadas, de las técnicas que aplican. Y los niños que ahí ya están los más pequeñitos de 3 a 4, entonces ya están interesados y dicen, nosotros queremos leer como ellos. Yo quiero aprender las vocales. ¿Cuándo vamos a aprender las vocales? Pues ya cuando esa palabra mágica dice yo quiero aprender a leer. Ya, entonces es un salto ya cuántico que nos va a permitir nosotros aplicar lo que están haciendo aquí. Adelantamos y aplicamos con los niños más pequeños. Entonces, este es el... Dentro del grupo hay, por decir, en la escuela tradicional son las izadas de bandera, el reconocimiento al que tiene unos lugares, pues, primero, segundo, tercer lugar, y son los que izan bandera. Acá, no. De ninguna manera. No. En 6º curso, pero ya sí por exigencias del Ministerio de Educación, en el 6º curso se realiza el cuadro de honor, pero con este objetivo de que los abanderados, portaestandartes, sean las personas que hayan demostrado todos sus valores en todo el transcurso de su etapa escolar. Aquellos compañeros, compañeras que hayan demostrado el cuidado a la vida, el respeto, la solidaridad, son quienes portan la bandera del planeta. ¿Sí? Y los otros que por sus calificaciones también, pero tienen necesariamente estos valores. En la escuela y desde los más pequeñitos no, porque consideramos que todos somos iguales. Las fotos de los niños en cada grado, pues, es que para el reconocimiento de ellos mismos. Sí, para que ellos puedan mirar. Ellos ya dibujan y solitos vienen y ya se colocan y ya pegan sus propios trabajos. Entonces siempre es esto, ¿no? Así tenemos visitas a las compañeras que vienen, entonces ya sabemos de quién es el dibujo y como que hace una relación más fraterna. Claro, mirar, pero digamos, ¿no? Para ellos, más allá del orden de que aquí debe ir mi trabajo porque este soy yo, ¿de qué manera se trabaja esa imagen de ellos mismos? Claro, a través de la identidad de su propio autoestima, entonces ellos se sienten muy identificados y saben que ese es su trabajo, entonces la valoran mucho. Entonces, esta identidad mismo que se va construyendo tanto en los hombres como en las mujeres ha permitido que ellos no digan no puedo, que no, tienes que hacer, es que no puedo, no, tú sí puedes, tú eres una persona que puedes hacerlo, te vas a esforzar mucho, la motivación de la maestra es muy fundamental para que ellos se acepten también como son. ¿Ha llegado un caso de algún déficit de autoestima? Generalmente los niños se ven por problemas familiares, ¿no? Claro, problemas sí, como en todas, yo creo que en todas las instituciones, no es que ahí los niños que no tienen problemas, sí, siempre hay dificultades, pero es más bien el que la maestra pueda conocer las características psicoevolutivas de los niños para permitirles dar respuesta a los niños y no juzgar, no hacer prejuicios sin conocer la problemática de cada niño. Entonces, por eso es importante que al inicio del año cada docente pueda ser el quiénes de los niños, el quiénes del grupo, saber con qué niño está trabajando, con qué grupos, saber si hay familias que están atravesando procesos de divorcio, saber si hay familias que viven en una situación económica súper grave. Entonces esas particularidades hacen que los niños se sientan emocionalmente afectados. Sí, siempre se va a dar, entonces, pero la maestra va a tener que responder a tiempo para no dejar pasar todo el año escolar o juzgar a los niños más que todo. De mente, cuerpo y espíritu, del educador y del educando, diría Freire, diría Orlando,
para poder generar ese camino. Entonces ahora sí terminamos con Jefferson. Ahí solamente para completar lo que decía el profe, que lo aplicamos, que lo aprendí en el transcurso seminal, de una clase con la profesora Elizabeth Castillo, era también que tiene que ver con el para qué y para quién. Sí. Digamos, si voy a utilizar eso para que eso que investigo haga daño a la población con la que está, o sea, si le voy a dar herramientas, digamos, al neoliberalismo para que destruya, o si eso lo voy a utilizar para que le sirva a las comunidades para seguir transformando y mejorar. Que está revisando siempre nuestra praxis. ¿Y dónde vemos los resultados? En el contexto. En el contexto, en los estudiantes, en el huerto, en el barrio, en el lugar en donde estemos realizando nuestra actividad. Por eso es que esta dimensión transformadora es la síntesis dialéctica de aplicar creativamente todas las anteriores, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la pedagogía de la pregunta y la cátedra Paulo Freire no se quede encerrada en las cuatro paredes del aula. Otros sujetos, otras personas que tienen otras formas de relacionarnos, otras formas de interactuar. Entonces, acá está Freire, y precisamente, pues digamos, Freire representado, digamos, como no él como persona, sino esas ideas que se engordan en todos nosotros como educadores populares. Entonces, está la pregunta central: ¿qué vamos a hacer nosotros frente a esta nueva realidad que está hoy latente y que no la podemos negar, y que es el libro de educación en el siglo XXI que está como uno de los retos? Entonces, precisamente quisimos sentar pues nuestra presentación en este libro, precisando esas inquietudes, teniendo en cuenta pues que la tecnología es una extensión según lo que dice Freire. Mi compañero va a complementar. Bueno, yo quiero, Víctor no dijo la mayoría de las cosas, pero quiero comenzar con una de las frases de Freire diciendo que nosotros somos seres inacabados, ¿cierto? Tanto así que los principios de la educación popular en estos momentos, con todo el proceso de la aldea global que se explicó, habla también de un proceso de que es la virtualización, ¿no? Todo lo que es el mundo virtual que está impidiendo que las relaciones humanas se estén dando como se venían trabajando anteriormente, ¿cierto? Entonces, esta aldea global que está aquí y este cable que tiene Paulo Freire, ¿cierto? Nos está mostrando es, bueno, o nos desconectamos, y era la gran pregunta que en el grupo tampoco le dimos solución, porque habían varios puntos de vista. O nos desconectamos de esto, o nos adaptamos a este mundo, pero sin perder los principios de la educación popular, ¿cierto? Eso era lo que quería complementar. Bien, les saludamos desde el INEPE. Estamos conociendo una experiencia desde la educación popular, y en este momento nos encontramos, acabamos de estar en una charla sobre procesos de educación popular, y nos surge una pregunta en particular. Queremos presentar a la profesora Liliana, que ella es profesora de física, y en este momento queremos escuchar un saludo de ella y además preguntarle cómo han sido esos procesos de educación popular abordado desde las artes, desde las ciencias sociales, desde la literatura y desde la parte multimedia. Entonces, hace un momento escuchamos cómo se aborda desde la física, miramos los cultivos de tomate, que se aborda la educación popular desde la bioquímica. Ahora queremos saber eso, desde las artes, ¿cómo es? Un gusto y un saludo para todos los compañeros, compañeras de la Universidad del Cauca y de la Maestría de Educación Popular. En las más de 3 décadas de trabajo del INEPE aquí en la zona del suroccidente de Quito, al pie del Cerro Ungüí, pues el arte popular ha sido un componente vital para nuestro diseño curricular. El arte popular expresado en el folclore literario de la zona. Entonces hemos recogido de la cultura oral las leyendas, las tradiciones, las adivinanzas, los juegos, y los hemos transformado en textos para los más pequeños. Como esta es una zona indígena que viene desde 500 años antes de Cristo a 1500 años después de Cristo, es parte de la fase aborigen de nuestra historia.
Entonces, la comunidad aquí tiene un vestuario, tiene música, tiene rituales de salud que los hemos incorporado en el diseño curricular y lo hemos transformado también en un texto de la historia oral de Chilibulo, que es parte del currículo de estudios sociales desde los más pequeños hasta el colegio e inclusive sirve como texto para investigaciones de universitarios. Está también entonces allí el vestuario, la danza y la música. Como somos culturas que trabaja la tierra, aquí esta era una zona donde se producían ladrillos. Entonces también hay una forma de hacer ocarinas e instrumentos musicales con barro. Entonces también los chicos trabajan con arcilla y pueden, dentro de lo que es el programa de educación del talento, dialogar con los sones andinos y con los sones clásicos o con la música de otras latitudes del planeta. Esta literatura, esta música, esta danza, estos sonidos, como les decía, son parte de un diálogo de saberes porque integramos también lo mejor de la literatura infantil del Ecuador, lo mejor de la literatura infantil de América, del Caribe y del mundo en los procesos de escritura natural, 4 o 5 años, 3, 4 años, en cómo llega un niño o una niña a la lógica de la lectura y escritura. El INEP ha puesto a consideración del país y del mundo una metodología constructivista, freiriana, vygotskiana para aprender a leer y escribir, que nos da un resultado excelente. Y tenemos un programa lector que inicia desde 0 años hasta todo el bachillerato. Entonces, en este programa lector, por ejemplo, están los chicos, creo que en este momento trabajando en homenaje a Gabriela Mistral, su premio Nobel, no me acuerdo si son 60 o 50 años, porque en el 27 recibió su premio Nobel. Entonces, hay documentales que la televisión chilena, que los cineastas chilenos han hecho sobre Gabriela Mistral. Entonces, como se cuelgan en YouTube, los chicos hacen una rápida investigación en el aula interactiva, los miran, hacen un trabajo de enriquecimiento bibliográfico con su vida y utilizan las redes sociales para poder también trabajar pues, y difundir sus investigaciones al respecto de una escritora de carácter mundial. Lo propio sucede, por ejemplo, con la época en la cual Gabriela vivió. Es decir, el tema de lectura, el tema de la literatura no está ajeno a la época histórica en la cual ese escritor, ese suceso se dio. Entonces la historia es como un hilo conductor para estructurar toda la trama en la cual se da el pensamiento, el actuar, el pensar, el sentir de cada grupo de niños o de jóvenes. De tal manera que sus investigaciones se transforman luego en espacios de casas abiertas con los padres, en espacios con otras escuelas, van y hacen percepciones en el museo de sitio, por ejemplo, o en pequeños videos que ellos los hacen en los teléfonos celulares y que los ponen también a circular entre ellos o con otras escuelas. Y ahora pues en la radio vamos a retomar un viejo trabajo de hace más de 30 años del INEP en tener la radio y las cornetas y un radio en Honduras, por ejemplo, lo hacen en un burrito, aquí lo hacemos en una camioneta, para volver a tener esa comunicación radiofónica con el sector, que ya es más amplio, y también con la ciudad y con el país. Maestra, y respecto a las ciencias sociales, o sea, ahorita entiendo que es como un tema de literatura que se aborda desde las redes, ¿no? Para que la gente conozca la literatura y las historias y los cuentos y eso. Pero digamos, en el momento de trabajar un problema social de la comunidad, ¿eso se podría sistematizar también en un video y que el resto del mundo conozca lo que está pasando? Es el salto que queremos dar, pero como ustedes saben, la educación popular siempre tiene una dialéctica muy compleja con el tiempo. Entonces, los temas complejos de la ciencia requieren mayor extensión para ser profundos. En este caso, el poder trasladarle a otro formato, sea este audiovisual, sea este escrito, o en el caso de un video, por ejemplo, requiere más tiempo. Y eso lo estamos pensando hacer en horas en la tarde, por ejemplo.
sin restarle espacio a la investigación de los chicos, a su estudio, a profundidad del tema que están abordando. ¿Por qué les decía que las ciencias sociales son un hilo conductor? Porque una pregunta que surgió de un grupo hace 3 meses, fíjense, que se refería a mayo del 68, ha llevado 3 meses de estudio y sus implicaciones hoy, desde el tipo de Estado, ¿verdad?, desde la construcción del movimiento feminista, por ejemplo, que lo han investigado las chicas y los chicos, pues hasta el arte, porque mayo del 68 también fue un punto de inflexión para el arte, y el maestro que hace dibujo y pintura lo ha trabajado desde allí. Entonces, todos estos productos se los va a poner en consideración de una feria estudiantil, porque han tenido que hacer un concurso de pintura y cosas por el estilo, que va a ser itinerante, ¿no? Para mirar que la propia comunidad también tiene esfuerzos de arte desde un estudio serio de esa fase de la historia. Entonces, por eso les decía, el arte nos permite educar sensibilidades, generar nuevas redes de comunicación y generar sobre todo empatía con otros colegios, con otras escuelas, con otros colegas que se van motivando a hacer cosas innovadoras en el aula. Maestra, muchas gracias. Muy A amable. ustedes, qué gusto, y adelante. Gracias. No sé, sigan por favor. Vamos al balcón. Sigan motivados.